Vamos a orar un momentito en esta tarde a nuestro Dios para recibir la palabra, lo que el Señor tenga preparado para cada uno de nosotros, que podamos estar atentos y con una buena actitud para que la palabra que el Señor nos va a traer esta tarde a nuestras vidas, pues sea de bendición y podamos recibirla y, por supuesto, siempre ponerla en práctica, ¿no? Que de eso se trata. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio, esta gran oportunidad que nos estás brindando en esta tarde de poder congregarnos una vez más, de poder llegar a muchos hogares, a muchas vidas que también están en este momento pendientes en sus hogares, en sus sitios donde viven, de recibir la palabra. Señor, háblanos en esta tarde y que podamos recibirla con gozo, con alegría y que estemos también dispuestos a llevarla a la práctica todos los días de nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles a la carta de Santiago. Está casi al final de la Biblia, antes de las cartas de Pedro. En el capítulo 5 de la carta de Santiago, yo voy a arrancar la lectura en esta tarde a partir del versículo número 13. Pero del que realmente vamos a hablar va a ser del versículo 16. Pero, repito, vamos a arrancar a partir del versículo 13. Versículo que, por cierto, está lleno de preguntas, y la primera de ellas es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Aquí dice la Biblia lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Luego, se da por sentado que un creyente en un momento puntual de la vida puede estar afligido. Porque si ningún cristiano pudiera estar afligido o estuviera prohibido estar afligido, la Biblia pues nos diría prohibido afligirse. Sin embargo, al afligido, la Biblia le dice lo que tiene que hacer: ponerse a orar. Y si el Señor dice que al afligido lo que se le tiene que decir es que ore, es porque la Biblia sabe que ese es el antídoto y la solución para el problema de aflicción que esté pasando ese hermano o esa hermana. La siguiente pregunta es: ¿está alguno alegre? Porque también hay momentos puntuales en la vida en los que podemos estar tremendamente alegres, ¿sí o no? No solamente afligidos. Bueno, pues al que está alegre le dice el Señor en su palabra: póngase a cantar alabanzas, no a cantar cualquier letra, no, cantar alabanzas, canciones bíblicas que conforten el corazón. La siguiente pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Lo cual quiere decir que podemos estar afligidos, podemos estar alegres y también en un momento puntual de nuestras vidas podemos estar enfermos. ¿Y qué dice al enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Es decir, que para todo hay solución, para todo, para el afligido, para el alegre, para el enfermo. No hay un vacío. No se dice, bueno, pues te aguantas, ¿no? Te quedas como estás. Sino que a cada persona, en cada circunstancia de la vida en la que se encuentre, hay una respuesta bíblica. Y ahora, para recalcar la importancia de la oración, en el verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, en el mundo del judaísmo, no solamente en la época del Señor Jesucristo, sino hoy en día, ellos creen totalmente convencidos que toda persona que está pasando por una aflicción o por una enfermedad es porque ha cometido algún pecado. No siempre es así. No siempre es así. No empiecen algunos a decir, bueno, entonces si estoy enfermo es que he pecado. Y si estoy en un momento de aflicción es porque he pecado. A veces sí, pero otras veces no. ¿Qué pecado había cometido Job? Si alguien en esta vida fue afligido, sin lugar a dudas fue Job. Y los amigos que vinieron teóricamente, supuestamente a consolarlo, no daban crédito y decían: ¿cómo es posible que si tú eres tan justo
y eres tan bueno, ¿cómo es posible que estés enfermo? ¿Y cómo es posible que se hayan muerto todos tus hijos? ¿Y cómo es posible que tu esposa se haya puesto en tu contra? ¿Y cómo es posible que te hayas arruinado? Y no daban crédito y siempre decían, bueno, a lo mejor no eres tan bueno como aparentabas o como decías ser. A lo mejor hay algo oculto que nadie sabe, pero que Dios sí, y entonces te estás castigando por eso. Porque, repito, dentro de la cultura del judaísmo siempre se asocia enfermedad y aflicción con pecado. Pero creo que he sido lo suficientemente claro y he hablado del hombre que más aflicciones pasó en esta vida y no fue porque cometió un pecado que estaba oculto y que solamente Dios conocía. Y si no te vale el ejemplo de Job, pues te voy a hablar de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, mi alma hoy está triste hasta la muerte. Y pidió que 3 de sus discípulos lo acompañaran al huerto de Getsemaní a orar con él. ¿Vas a caer en la tentación de creer que Jesús estaba esa noche triste porque había cometido un pecado? Cuando dice la Biblia que Él nunca pecó, jamás pecó el Señor, pero sin embargo pasó por aflicciones, como dice la carta a los Hebreos, y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo tanto, no siempre cualquier aflicción que un creyente pueda estar pasando o una enfermedad es sinónimo de que está en pecado, en desorden, y entonces esa es la consecuencia directa de su pecado o de su desorden. No siempre. Pero claro, Santiago es un judío. Santiago, quieras que no, le pesa, digamos, la cultura, le pesa el sentir de la gente. Fíjate hasta qué punto los judíos asociaban el pecado con la enfermedad, o la enfermedad con el pecado, que una vez el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que estaba en una casa abarrotada de gente, la gente no podía entrar a causa de la multitud, pero fuera había un enfermo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que 4 de sus amigos suben al techo, lo abren y bajan, ¿no? Descienden al paralítico. ¿Y qué es lo primero que le dijo el Señor? Pues lo que esperaba la gente. Si este está paralítico es porque ha tenido que cometer un pecado terrible. Entonces el Señor, ¿qué es lo primero que hace para que se queden tranquilos? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó, no al revés. No lo sanó y después le perdonó los pecados. Y lo arregla por dentro, le limpia su alma, sus pecados, y a continuación lo sana. Como para cumplir un poco con la norma de la época. Ahora Santiago, que está hablando de la enfermedad, de la aflicción y de ciertos y determinados problemas o circunstancias que podemos pasar por la vida, él está hablando pues con la cultura a la cual pertenece. Él dice que si alguno está enfermo y se ora por él, el Señor lo sana y le perdonará sus pecados. ¿Te das cuenta cómo asocia otra vez, sin querer o queriendo, los pecados con la enfermedad? Pero va más allá. En el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Fíjate cómo él asocia la sanidad, el milagro, con confesar las ofensas y con orar unos con otros. Bueno, tengo también que decir que hay gente que está mal, porque no solamente están mal consigo mismos, sino que a lo mejor su relación con alguna persona de su entorno, pues no está muy bien que digamos. Y eso te afecta espiritualmente y a la larga también te afecta físicamente. El libro de Proverbios nos habla mucho acerca de la envidia, de los celos, de la falta de perdón, del tener resentimiento, amargura en el corazón, que al final te termina pasando factura en los huesos, en los riñones, en el corazón y en otros miembros del cuerpo. Así que hay que ir muy delicadamente con este tema, porque hay creyentes o hay iglesias que enseñan que cada vez que te pasa algo malo, cada vez que te enfermas, cada vez que tienes alguna aflicción, es un castigo porque has pecado y has desobedecido al Señor. Bueno, repito, a veces puede ser que sea así, pero no siempre es así. La regla no siempre funciona así, sino que a veces hay cosas que no entendemos, pero que Dios permite una prueba en nuestra vida
Bueno, pues para enseñarnos algo, para que oremos más, para que nos acerquemos al Señor y para que descubramos la fidelidad de Dios, la cual hemos cantado en esta tarde, en todas las circunstancias de la vida en la que nos encontremos. Ahora, Santiago dice que no la oración en sí misma, sino la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Alguien dijo en cierta ocasión que el último elemento en la oración tengo que ser yo. Si nosotros vemos el Padre Nuestro, antes de que en el Padre Nuestro se pidan algunas cosas, ustedes saben que hay varias cosas que se piden, ¿no? En el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Antes de llegar a las peticiones, al principio se exalta y se glorifica el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahí no se está pidiendo nada a título personal, sino que lo que pretende el que ora, que puede utilizar esa oración como una base o como un modelo, es glorificar a Dios, levantar en alto su nombre, que en la oración el centro sea el Señor y no yo, y después, paulatinamente, progresivamente, el que está orando, utilizando esta oración modelo, comienza a pedir cosas a título personal. Pero en la oración yo tengo que ser el último en la lista y el primero que tiene que aparecer en nuestras oraciones siempre es el Señor. Porque si nosotros recurrimos única y exclusivamente a la oración, cuando tenemos problemas, ya estamos empezando a orar mal. Esa no es la oración eficaz. Si la oración eficaz del justo puede mucho, a mí me interesa saber en qué consiste una oración eficaz. Porque si la Biblia dijera que la oración puede mucho, eso significa de que no tiene ninguna condición, ningún requisito, la oración en sí misma. Pero es que no dice eso la palabra. La palabra dice que es la oración eficaz la que puede mucho. Si ustedes se dan cuenta, esa última frase, la oración eficaz del justo puede mucho, es la última parte de un versículo que empieza diciéndonos lo que hay que hacer para que mi oración sea eficaz. Porque muchas veces decimos, la oración eficaz es la que se hace en el nombre de Cristo. ¿Es verdad? Es verdad, no hay nada que añadir, no hay nada que objetar. La oración eficaz es la que oramos conforme a la voluntad de Dios, es verdad, pero pocas veces se hace referencia a lo que se dice antes de esa frase para que nuestra oración sea realmente una oración eficaz. Lo primero que dice Santiago en el verso 16 es: confesaos no los pecados se les confiesan a Dios, pero confesaos vuestras ofensas unos a otros. Bueno, hay un capítulo en la carta de Santiago, que es concretamente el capítulo 3, donde él habla acerca del poder de la lengua. ¿Se acuerdan, no? Y él relaciona el hablar mal con atraer ciertas y determinadas enfermedades o cosas negativas en nuestra vida. De hecho, bendecir significa hablar bien. Maldecir significa hablar mal. Entonces fíjense cómo en la mentalidad del judío siempre la enfermedad es sinónimo de que algo malo esa persona ha dicho. ¿De dónde arranca esa costumbre o esa tradición de que el que habla mal, el que se comporta mal, puede llegar a traer una enfermedad? ¿Saben de dónde arranca esto? No de los tiempos de Adán y Eva, no. Esto arranca de un momento en el desierto en el que dos hermanos carnales se juntan y comienzan a hablar mal de otro hermano carnal que tenían. ¿Se acuerdan? ¿Saben de quién estoy hablando, no? Eran tres hermanos: Aarón, Miriam y Moisés, que era el más pequeñito. Ellos sabían que el Señor estaba con Moisés y que lo había llamado y que lo había escogido y que era el instrumento que el Señor estaba utilizando para llevarlos de la esclavitud a través del desierto, y el objetivo final era la tierra prometida. Pero en el desierto, estos dos hermanos comienzan a hablar mal de su hermano. Y dice la Biblia que Miriam quedó leprosa. Y todo el pueblo se detuvo en el desierto. No podían avanzar porque no iban a dejar abandonada en el desierto a Miriam.
Se podía morir de sed, se podía morir de calor. Y no es cuestión de abandonar a una persona porque se ha comportado malamente. Entonces, la Biblia dice que Moisés iba a orar por su hermana, pero tenía que ser expulsada, excluida de la comunión del pueblo durante una semana. Y durante esa semana, el pueblo, dice la Biblia, que no avanzó en dirección a la tierra prometida. Primera lección que vemos aquí, el hablar mal en esa ocasión contrajo la lepra. Por eso los judíos, cuando hablan de las enfermedades, y hay miles de enfermedades, dicen que las personas que tienen problemas de la piel, todas las enfermedades de la piel tienen que ver con la mala forma de hablar. La crítica, el chisme. Ahora todo el mundo se está mirando la piel, ¿no? A ver si tiene algún granito, algún lunar, y dice, uy, es que ayer dije no sé qué cosa, y este lunar cada vez está más grande. Bueno, repito, no siempre las cosas son así. Hay excepciones, ¿verdad? Pero todo arranca de ahí. La Biblia nos enseña que el pueblo estuvo esperando a que el Señor sanara y restaurara la vida de Miriam. Algunos me han preguntado, pero es que los que hablaron mal fueron dos, Aarón y Miriam. ¿Por qué solamente quedó leprosa Miriam y no Aarón? Y tengo que confesarles que no tengo respuesta. No lo sé. Yo creo que lo justo hubiera sido que los dos se quedaran leprosos. Pero a lo mejor fue Miriam, al ser la hermana mayor, la que en vez de ser un ejemplo a su hermano Aarón, le dio un mal ejemplo y lo arrastró a una crítica, porque parece como que Miriam fue la que movió o dio pie a la crítica, y entonces tú empezaste y contigo el Señor pues tiene que tratarte de una manera diferente para que tu hermano Aarón vea el ejemplo. Ahora es curioso notar, en hebreo hay una expresión que se dice midá keneged midá, que significa literalmente medida por medida. Una de las cosas que se enseña y se dice constantemente en el pueblo de Israel es esta expresión, medida por medida, midá keneged midá. Y es como lo que nosotros decimos, lo que siembras es lo que cosechas. Más o menos así. ¿Quién fue la persona que estuvo esperando qué iba a pasar con el destino, con la vida de Moisés? Cuando llegan y lo ponen en el río Nilo, en aquellas cestitas, ¿se acuerdan? Pues bueno, en principio la idea era que se salvara, pero podía morir en cualquier momento. ¿Quién estuvo esperando allí tranquilamente, viendo, observando lo que le pasaría a su hermanito? ¿Quién estuvo viendo allí? Miriam. Estuvo esperando y no se fue hasta que la hija del faraón llegó y dice, ¡ay, qué niño tan hermoso! Dice, qué niño hermoso, cogió y se lo llevó y lo adoptó como si fuera un hijo suyo. Bueno, pues así como ella estuvo esperando por su hermano Moisés, ahora es Moisés el que está esperando por su hermana Miriam, que lo ha criticado, pero que él va a orar por ella, el Señor la va a sanar, va a ser restaurada, unida otra vez al pueblo, y el pueblo va a seguir avanzando hacia su destino final, que era la tierra prometida. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Ahora, fijaros cómo tan arraigado estaba el tema de la enfermedad con el pecado, que un día los discípulos de Cristo iban caminando por la calle y encontraron a un hombre que era ciego de nacimiento, porque había gente que habían tenido buena vista, pero que habían perdido la vista. Por eso hay algunas personas que no le piden al Señor ver por primera vez, sino recuperar la vista que habían perdido, como por ejemplo el patriarca Isaac. Isaac no siempre fue ciego. Isaac fue ciego cuando ya era viejito, cuando era mayor, pero él vio perfectamente durante mucho tiempo. Pero cuando ven a este hombre ciego de nacimiento, le dicen al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que este hombre haya nacido con esta terrible enfermedad de la ceguera desde su más tierna infancia? Y el Señor le dice, es que no van por ahí los tiros, queridos. Este hombre no es ciego, este hombre no está enfermo porque su padre cometió un pecado y ahora el hijo está llevando el pecado del padre. Ni siquiera él ha cometido un pecado para que tenga este castigo. No. ¿Saben por qué este hombre ha nacido así? Y claro, ellos no tienen respuesta, porque ellos asociaban enfermedad con pecado, pecado con enfermedad. Pero cuando el Señor le dicen, ¿sabéis por qué este hombre ha nacido ciego? Ellos no tienen respuesta, porque nadie enseñaba eso. Dice, este hombre ha nacido así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y se den cuenta ustedes
que esos argumentos que ustedes tienen no siempre son acertados, no siempre son correctos, sino que aquí hay una excepción, ¿verdad? Y esta excepción es que yo estoy aquí para ser glorificado en la vida de este hombre. Pero Santiago, como es judío, él dice, para que una oración sea eficaz, lo primero que tiene que haber es que se arreglen las relaciones interpersonales entre los hermanos. Es decir, que se confiesen las ofensas, que se arreglen los hermanos, y entonces una vez que ya se han confesado, que ya se han puesto en orden otra vez, orar el uno por el otro, y entonces viene la sanidad. Fíjate qué curioso cómo a veces en nuestra vida, sin darnos cuenta, la cultura, la educación que hemos recibido, el trasfondo religioso del que venimos, el país del que venimos, etcétera, etcétera, cómo en un momento determinado en nuestra forma de orar, en nuestra forma de predicar, en nuestra forma de vivir la vida, puede en un momento determinado ejercer una influencia tan grande que Santiago dice, sí, la oración eficaz del justo puede mucho, pero un momento, primero hay que pedir perdón, luego hay que orar, tenemos que llevarnos bien entre nosotros y luego la oración es eficaz, pero antes no. Bueno, yo creo, sinceramente, con todo mi corazón, que la oración, por supuesto, es el antídoto y la respuesta divina, la respuesta celestial para muchos males de la vida, pero creo que también, y pocas veces, o yo personalmente nunca he escuchado a nadie que diga que la oración es una escuela. La oración es una escuela y quiero explicarme. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Por qué oramos? Porque cuando generalmente oramos por algo, es porque ese algo, por nosotros mismos, no lo podemos conseguir, ¿sí o no? Si yo, por ejemplo, tuviera que pintar la pared de la iglesia, y yo puedo por mí mismo pintar la pared de la iglesia, pues yo vengo, cojo el rodillo y pinto. Si yo puedo salir a la calle y hacer cualquier cosa por mí mismo, instintivamente lo vamos a hacer. Pero la oración me enseña a depender de Dios. Porque hay cosas, como cristiano, por mucho conocimiento bíblico que usted pueda tener, por muchos años que lleve en la iglesia, por mucho tiempo que lleves en el ministerio predicando la palabra, hay un momento en el que tú dices, yo me siento incapaz, totalmente impotente de solucionar este problema. Por ejemplo, hace poco prediqué de Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo, el principal de la sinagoga de Jericó? Ese hombre sabía la Biblia de memoria. Era un rabino, era una persona con influencia, una persona que daba consejos a casadas, a solteros, a viudos, a matrimonios. Pero hay un momento en el que él tiene un problema familiar que su religión, su conocimiento, su experiencia en la vida no le ayudan. ¿Y a quién tiene que ir? A buscar ayuda al maestro. Si él pudiera en ese momento haber solucionado el problema con la niña que estaba enferma, que después sabemos que murió, nunca hubiera recurrido al Señor. Pero la enfermedad de su hija, posteriormente la muerte de su hija, lo impulsa a buscar al Señor. Y ahí hay una lección muy importante. Nosotros dependemos en la vida para todo de nuestro Señor Jesucristo. El único que no necesita de nada ni de nadie es nuestro Dios. Pero nosotros muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a tener que orar, no solamente para dar gracias, sino para pedir misericordia, para pedir sanidad, para pedir sabiduría y tantas cosas que no vamos a poder obtener por nosotros mismos. Esa es la primera lección de la escuela, del taller de la oración, la dependencia que tenemos del Señor. Segunda lección, ¿por qué oramos? Porque sabemos que Dios nos oye, ¿sí o no? Si nosotros supiéramos que Dios no nos va a oír, seguramente no oraríamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Segunda lección, nuestro Dios nos oye porque no es un Dios sordo.
Esto que para nosotros es normal, orar por la comida, orar por un hijo que se va a la escuela, orar por un principio de un culto, orar por cualquier actividad, esto ya lo hemos aprendido y lo tenemos tan interiorizado que para nosotros no es ningún problema saber que cuando oramos al Señor, el Señor está oyendo nuestra oración. Tercera lección que enseña la oración, que Dios no solamente me oye, sino que Dios responde. Y hay muchas pruebas y testimonios, yo creo que aquí entre nosotros y los hermanos que nos están viendo esta noche en sus hogares, que nuestro Dios no solamente nos oye, sino que nuestro Dios nos responde. ¿Hay alguien aquí que en algún momento de su vida pidió al Señor algo y el Señor se lo concedió? Entonces es algo que no hace falta enfatizar demasiado, porque todos sabemos perfectamente que Dios no solamente oye, sino que Dios también responde a nuestras oraciones. Entonces, todo esto que les acabo de decir, el confesar los pecados, el no tener nada con ningún hermano o hermana, el orar los unos por los otros, todo esto son los ingredientes que me permiten a mí después ir a orar y saber que esa oración, Dios la oye, Dios la responde y es una oración eficaz, es una oración efectiva. No es una oración que es una pérdida de tiempo, sino es una oración que obtiene los resultados por los cuales se hizo tal oración. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo, cuando está en el cementerio donde está enterrado Lázaro, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy porque sé que siempre me oyes. Nunca dudemos de que nuestra oración, cuando se la elevamos a nuestro Dios, Dios siempre nos va a oír y si es su voluntad y el tiempo adecuado, el Señor responderá a nuestra oración. Pero creo que también a veces es bueno que nos examinemos a nosotros mismos. Además es bíblico, ¿sí o no? Cuando celebramos la Santa Cena solemos leer esos versículos de 1 de Corintios que dice, probaos a vosotros mismos para que no seáis juzgados. Examinaos a vosotros mismos. Y en ese contexto de probarnos, en ese contexto de examinarnos a nosotros mismos, Pablo por ahí mete la idea y dice, porque por haber tomado indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, muchos duermen, muchos hay débiles entre vosotros y hay muchos enfermos. ¿Te das cuenta cómo una vez más Pablo demuestra bíblicamente que hay, no siempre, pero hay momentos y circunstancias en la vida en la que algo que nos puede estar pasando es consecuencia de algo que estamos haciendo o diciendo mal? Porque, repito, bendecir es hablar bien y maldecir es hablar mal. Por eso Santiago dice, la boca es como una fuente. Y una fuente, no existe en el mundo una fuente que echa agua dulce y al mismo tiempo agua salada. O echa agua dulce o echa agua salada, pero las dos cosas no puede ser. Y Santiago dice que a veces en nuestras lenguas, en nuestro vocabulario, en nuestra forma de hablar, salen palabras adecuadas y salen palabras inadecuadas o incorrectas. Y eso es lo que muchas veces paraliza, permítame la expresión, congela la oración. ¿Por qué? Porque no se están dando los ingredientes adecuados para que esa oración sea respondida por nuestro Dios. También es verdad, y hay que decirlo, lo podemos ver perfectamente en la carta, en el libro de Daniel, que hay momentos en la que la oración entramos en un nivel de guerra, de batalla espiritual. Daniel oraba y ayunaba durante 21 días, no recibía ningún tipo de respuesta hasta que un ángel le viene y le dice, es que he estado peleando contra el príncipe de Persia. Tu oración fue oída desde el primer día que te dispusiste a orar, tu oración subió a la presencia de Dios. Pero una cosa es que suba la oración y otra cosa es que baje la respuesta. Son dos cosas diferentes. Y aquí de lo que se trata no solamente que Dios me oiga y que suba a su presencia mi oración, sino que yo obtenga la respuesta a la oración. Pero hubieron interferencias, hubieron guerras espirituales por el camino y al final, pues con la constancia y con la perseverancia se ha obtenido la respuesta y el favor de Dios. Así que, queridos hermanos, yo creo que es muy bueno que de vez en cuando nosotros, antes de orar, nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo está mi relación con mi Señor? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Hay interferencias?
Hay cosas que están bloqueando la oración. Mire, le voy a poner un ejemplo. Pedro dice que hay oraciones que están siendo intersectadas, tienen interferencias, no son efectivas. Y habla, por ejemplo, del matrimonio. Dice, no tratéis ásperamente a vuestras mujeres, lógicamente se refiere a los maridos, ¿no? A los que están casados. No tratéis ásperamente a vuestras mujeres. ¿Y qué dice? ¿Alguien sabe lo que dice lo siguiente del versículo? Exactamente. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver que yo haya discutido o peleado con mi mujer hace 10 minutos para después ir a la presencia del Señor y orar? ¿Es que Dios no me va a responder a mi oración? ¿La respuesta cuál es? No. ¿Pero por qué no? Porque ya te lo estoy diciendo. Porque has dejado a una persona herida, has dejado a una persona humillada, llámese esposa, hijo, marido, amigo, quien sea, has roto todo esto, has hecho un desastre y después te vas con toda tu cara a la presencia del Señor. Señor, respóndeme, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, no, esto no funciona así. Esto no funciona así, querido. Si en el altar te acuerdas de que algo hay contra un hermano contra ti, deje su ofrenda en el altar, no pasa nada, no se la va a llevar nadie. Yo le espero. Vaya, reconcíliese con su hermano y una vez que haya arreglado su relación horizontal, venga a mi presencia y verticalmente las cosas van a fluir con toda naturalidad. Amén, hermanos. Parece fácil, ¿no? Pero es más fácil confesarle los pecados a Dios que pedirle perdón a un hermano. ¿Sí o no? Bueno, algunos dirán, a mí no me cuesta. Bueno, pues me alegro mucho y lo felicito. Pero esto es así como funciona. La oración no es tocar un botón y Dios tiene que responderme a todo lo que pido y a todos mis caprichos y a todos mis deseos, sino que a veces hay cosas que están afectando y tú te tienes que parar y honestamente decir, Señor, llevo mucho tiempo orando por esto, ¿Es que acaso Dios necesita 20 años para responderme a esta oración? Cuando aquel hombre le dijo al Señor, Señor, no hace falta ni que vengas a mi casa. ¿Para qué? Di la palabra. Con que digas la palabra, con que des la orden, problema solucionado. Y el Señor le dijo, en todo Israel he encontrado un hombre con tanta fe como este. Porque este hombre entiende el concepto de autoridad. Y él lo que sabe es que si yo doy la orden, automáticamente su criado será sanado. Entonces mi pregunta es, ¿y si yo le estoy pidiendo al Señor por algo y el Señor no da la orden y pasa un tiempo y otro tiempo y sigo y no hay respuesta? Yo creo que deberíamos de pararnos como cristianos mínimamente maduros que somos y preguntarnos, Señor, ¿hay alguna interferencia? ¿Hay algo que a lo mejor esté haciendo mal? ¿Algo que no me acuerdo y que está impidiendo que me llegue la respuesta a esta petición que llevo tanto tiempo haciéndote? Y si somos honestos, a lo mejor el Señor nos dice, mira, ay, no me acordaba yo de eso. ¿Saben que una vez le pasó a un gran hombre de Dios esto? Dios le había dado una gran promesa a un hombre de Dios y la promesa era la siguiente: todo lugar que pise la planta de tu pie, te lo daré a ti y a tu descendencia. ¿Está claro, no? Promesa maravillosa. Todo lo que pise la planta de mi pie, por supuesto dentro del territorio que Dios me ha designado, Dios me lo dará. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y si dudas que mi siervo Moisés se llevó la presencia de Dios a la otra vida y tú tienes menos, como estuve con Moisés, estaré contigo. Bueno, la promesa maravillosa. Atacan la ciudad de Jericó, la ciudad cae conquistada inmediatamente. Una victoria contundente para la gloria del Señor. Hasta todavía seguimos predicando de la victoria de Jericó, a pesar de que han pasado miles de años. Pocos días después se van a un pequeño pueblecito llamado Hai, son derrotados, son humillados, hombres perdieron la vida, niños llorando porque su papá murió, mujeres viudas, un desastre. Josué se rasga las vestiduras y dice, aquí hay algo que no me encaja. Tú me dijiste que ibas a estar conmigo todos los días como estuviste con Moisés. Yo no me inventé eso, eso es una promesa que tú me diste a mí. Tú me dijiste a mí
que tú me vas a ayudar y que todo lugar que pise la planta de mi pie va a ser nuestro. Pues aquí algo ha fallado. Aquí no se ha cumplido la palabra. Un día me ayudas y otro día veo derrota. Un día estoy en la gloria y otro día bajo los infiernos. Algo ha pasado aquí. Él no sabía lo que había pasado. De hecho, no era él el que había cometido el pecado, sino alguien de su pueblo había cometido un pecado, un tal Acán, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, es que esto tiene solución. Todo tiene solución, todo. Dile al pueblo que mañana por la mañana se levanten y empiecen a pasar uno detrás de otro en fila india delante de ti. Y yo te voy a decir lo que pasa. Tú ahora mismo no te enteras, estás preocupado, estás nervioso, a lo mejor hasta un poco enfadado, pero yo te voy a dar una lección mañana por la mañana. Espera, tranquilo. Todo el pueblo comienza a desfilar, tribu por tribu, familia por familia, hasta que el Señor le dice, alto, para esa familia, sepáralos. Separó a toda una familia, los demás se pueden marchar. Quédese esta familia. Padre, madre, hijo, sobrino. De esta familia hay uno que el otro día hizo cuando fue a Jericó algo que yo había prohibido que se hiciera. Y ha traído esta maldición al pueblo. Y les dijo, ese es. Una vez que esta persona fue quitada del pueblo, ahora vayan mañana a pelear contra Jai o contra quien quieran y van a ver la bendición de Dios. Estas cosas solamente ocurrían en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos de Josué, de Moisés, de David. ¿O pueden ocurrir hoy en día? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos visto a lo mejor afectados? Porque hay personas que, como somos un cuerpo, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, oiga, si yo tengo un problema en la pierna, pues lo tiene todo el cuerpo. Y si yo tengo un problema en la vista, lo tiene todo el cuerpo. No es que el miembro va por su cuenta, no, es que nos afecta a todos, tanto lo bueno como lo malo. Y el Señor le dio una lección tremenda a Moisés cuando le dijo, saca a tu hermana del pueblo hasta que sea restaurada, hasta que yo la vuelva a sanar. Quiten a Acán del camino, del pueblo. Y cuando ustedes hagan su parte, cuando ustedes cumplan con todos los requisitos, la oración eficaz del justo podrá mucho. Pero no es la oración así en plan genérico la que funciona, sino aquella que antes de armarla, antes de pronunciarla y presentarla delante del Señor, es como un paquete, ¿no? Es como si yo voy a traerte algo y quiero que vaya lo mejor presentado posible. Yo no puedo llevar todo a pedazos. Me llevo mal con este, no hablo con la otra. Hice este mal testimonio, cometí este pecado, pero bueno, igualmente yo le llevo este destrozo al Señor, se lo llevo y le digo, y el Señor dice, no me traigas así no puedes venir a mi presencia. Como aquel hombre que dice que estaba un día en la boda, mal vestido, y le dicen, ese hombre que hace ahí mal vestido, hoy tiene que venir vestido de una forma diferente y viene de una forma indecorosa, saquen a ese hombre de aquí, porque no viene para la ocasión, preparado. Exactamente es igual. Oye, que nos vamos a presentar no a un Señor normal y corriente, nos vamos a presentar ante un Dios santo que demanda orden y obediencia por nuestra parte. Y cuando yo vengo delante de Dios, una cosa es que yo venga con mi vida destrozada, ¿verdad? Y otra cosa es que yo ahora como creyente yo pretenda que venga delante de Dios con mi vida patas arriba, en desorden, en rebeldía, en desobediencia y encima pretenda que Dios me arregle la vida en 5 minutos. Hermano, mira, te voy a decir algo y sinceramente te lo digo. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Claro, al principio cuando uno empieza en los caminos del Señor, pues oye, uno hace las cosas por inercia, ¿no? Uno piensa que, pero después de un tiempo uno se tiene que parar y decir, Señor, la oración es algo muy serio, ¿eh? La oración es algo muy serio. La oración es conectarme con Dios, hablarle sinceramente a mi Señor, y yo sé positivamente que yo estoy llevando en este momento de mi vida, pues yo qué sé, una doble vida, una doble moral, soy una cosa aquí, otra cosa allá, y eso nos debería de dar temor, respeto, como leíamos el otro día en el libro de los Hechos, que las iglesias eran edificadas, eran fortalecidas en el poder del Espíritu Santo, ¿pero por qué? Porque había paz entre ellos. Y porque dice la Biblia que andaban en el temor de Dios. ¿Se acuerdan? Las iglesias tenían paz, andaban en el temor de Dios y automáticamente el Espíritu Santo se movía.
Y el Espíritu Santo hacía maravillas entre ellos, pero ellos estaban haciendo su parte. Cuando las cosas no se hacían correctamente, automáticamente la bendición se detenía, la bendición se paraba, no porque Dios no quisiera bendecir, sino porque no se daban las condiciones para que el Señor obrara sorprendentemente para ese pueblo. Voy a ponerles un ejemplo más. La Biblia dice que Jesús fundía Nazaret, el pueblo donde se había criado. Todo el mundo lo conocía. Y dice literalmente la Biblia, y no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Cómo? No pudo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al Señor ese día? Que no pudo. Y podían Capernaum y no en Nazaret. Cosa más rara. ¿Qué pasaba en Nazaret? Y dice el versículo siguiente, a causa de la incredulidad de ellos. Ah, ahora entiendo. Es decir, que si no hay fe, si hay desconfianza, si hay incredulidad, ¿Dios no puede operar? No es que Dios no pueda operar, es que Dios ha puesto unas condiciones encima de la mesa, hermanos. Y las condiciones que Dios pone son para nuestro beneficio. Y son las condiciones que Él ha puesto para enseñarnos a vivir una vida cristiana ordenada y no una vida cristiana a nuestro aire, donde todo vale y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa, mi querido hermano. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La oración es algo increíblemente poderoso. Yo creo que es una de las cosas más hermosas que Dios le ha dado al creyente. Sinceramente. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir ahora. Puedes orar de pie, puedes orar sentado, puedes orar en un avión, puedes orar en un barco, puedes orar de día, de noche, en la postura que quieras. Y Dios siempre te va a oír, pero para que sea una oración eficaz, una oración que obtenga resultados, una oración que glorifique a Dios, tiene que ser una oración según el modelo bíblico. Y yo recomendaría a los que quieren ahondar un poquito más en esto, que lean las oraciones que se hacían en la Biblia. Por ejemplo, hay una oración preciosa que Esdras hace en el libro de Esdras. Léanla, es tremenda. Las oraciones que hacía Daniel, las oraciones que hacía Cristo, no solamente la del Padre Nuestro, la de Juan 17, por ejemplo, una oración tremenda. La oración, por ejemplo, que hace Pablo, que está escrita en la carta de Pablo a los Efesios. Sí, hay muchas oraciones y los salmos, en los salmos hay muchísimas oraciones. Leyendo todas esas oraciones y viendo cómo esa gente oraba, cómo glorificaban a Dios, cómo preparaban el terreno antes de entrar a la petición, cómo exaltaban y glorificaban el nombre de Dios, sus proezas, sus maravillas, sus milagros. Y al final, casi al final de la oración, presentaban su petición, su dolor, su carga, su emoción, su sentimiento. Uno puede llegar a aprender muchísimo. Así que vamos a dejarnos enseñar e instruir por el Señor, no solamente a través de la palabra, cosa que tenemos clarísimo que hace, sino que, repito, para mí la oración es una escuela. Porque hay oraciones que Dios responde más rápido que otro. ¿Qué ingredientes tiene que tener la oración? ¿Qué estorbos puede tener la oración que me impiden obtener la respuesta a mi petición delante del Señor? Etcétera, etcétera. Y creo que también es bueno, y termino, ver que hay oraciones que para que sean no oídas, siempre las oye, para que sean respondidas por el Señor, hay un factor de vital importancia. Que hay algunos que lo quieren apartar, pero no lo apartes porque tampoco funciona. Y es el factor tiempo. Hay oraciones que en este momento Dios no te puede responder porque no estás preparada o preparado para recibir semejante bendición o semejante respuesta. Es como si una mujer embarazada le pide al Señor, Señor, yo quiero que salga el niño ya. Quiero verlo ya, no aguanto más. ¿Cuánto tiempo llevas de embarazada? 3 meses y medio. No ores así, no ores así. Porque si Dios responde a tu oración, el niño va a nacer muerto. Se puede morir. Tienes que aprender a esperar. Pero es que ya llevo 3 meses. Bueno, pero aún te queda. Aún te queda. No está formado. No está formado, se está formando poquito a poco, pobrecito. Ahora una cosita, mañana la otra. Si tuvieras el niño ahora, tendrías un monstruo, tendrías un niño que no está preparado para la vida. Y para cumplir tu capricho y para que te quedes contenta, tengo que hacerle un daño a otra persona. Entonces, tienes que aprender a esperar.
Pablo le dijo al Señor, quítame este aguijón, Señor. Yo te lo he pedido ya 3 veces. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder, ¿en qué se perfecciona? En la debilidad. Entonces él tuvo que aprender una lección por medio de la oración, en este caso no respondida, de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde aprendió eso? A través de la oración. En este caso de una oración que el Señor le dijo, espera. No sabemos si el Señor más adelante le quitó el aguijón, pero por lo menos cuando él escribe la carta a los Corintios, el Señor le dijo, no, pero es que ya has pedido 3 veces, como si me lo pides 80. No es cuestión de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Yo ya te oí del primer día, pero en este momento no te lo voy a quitar. Porque él después reconoce, cuando Dios lo trata y le habla así tan directamente, dice, para que no me enalteciera sobremanera. Ah, amigo. Claro, porque dice que él conocía a un hombre. Él habla en tercera persona, como de otra persona, pero es él el que está refiriéndose a él. Se conozca a un hombre que hace 14 años subió a la presencia de Dios y allí vio y oyó cosas inefables que no le ha sido permitido escribirlas. Es él el que vio y oyó eso. Y para que no me enalteciera sobremanera, el Señor me mandó este aguijón. Es decir, que la humildad no viene por leer la Biblia. La humildad no viene por cantar. La humildad viene por el aguijón. Y si quieres aprender a ser humilde y que no se te suba a la cabeza todo lo que sabes, que ni siquiera está en la Biblia escrito, y todo lo que has visto, que nadie lo ha visto, sino solamente tú, pues yo te tengo que mandar temporalmente un aguijón para que no te enaltezcas sobremanera. Entonces, a veces puede ser en un momento determinado de la vida que Dios nos manda un aguijón. Yo no voy a decir cuál es tu aguijón, pero puede ser que a veces el Señor tiene en tu vida una situación que es la que te mantiene humilde. Y es la que te mantiene con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo. Y es la que impide que te vuelvas loca y te vuelvas otra vez a revolcar en el mundo. Entonces el Señor te tiene así como un poquito frenado, ¿no? Como un poquito retenido, y en el fondo te está haciendo un favor el Señor. Porque el Señor, como hemos cantado, es bueno y para siempre es su misericordia. Así que creo que tenemos que aprender mucho para orar cada día mejor y para no desesperarnos, sino saber que mi Dios me oye y que Él tiene todo bajo su control y que cuando lo crea oportuno, el Señor me dará lo que le he pedido si es su voluntad. Amén, hermanos. Cierra tus ojos en esta tarde, ahí donde estás. Confía en el Señor, que Él hará en su debido tiempo. Aleluya. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, enséñanos a orar eficazmente, a cumplir con todas las condiciones y requisitos que tú nos enseñas en tu palabra, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que nuestras oraciones sean efectivas, eficaces, y podamos ver la gloria de nuestro Dios cada día en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos enseña, pero también la oración nos muestra lecciones fundamentales para poder vivir vidas cristianas victoriosas y bendecidas. Ponemos nuestra vida en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.